Bueno, a grandes rasgos, en la comuna de Pichilemu ha experimentado una mejora en números, ya tanto en nivel de contagio, en cantidad de consultas en los servicios, en positividad, en incidencia. O sea, en general la cuarentena ha tenido un efecto positivo durante el último tiempo, por lo cual podemos decir que en comparación hace ya más de un mes, ¿cierto? Un mes y medio casi de cuarentena que lleva la comuna, es importante que hemos tenido al fin buenos resultados. Bueno, en promedio en general, en la última semana, nosotros hacemos siempre el análisis, se tiene que hacer siempre semanalmente, o sea, los últimos 7 a 11 días, que es lo que uno analiza. En general tenemos un promedio de 27 PCR diarias, la cual puede variar obviamente, hay días que tomamos 15 PCR, así como también hay días que tomamos 40, o sea, es muy variable, tanto como pesquisa activa como casos sospechosos, ya en la sumativa en el fondo de todo esto. Es muy importante que de la totalidad de PCR hemos bajado la cantidad. ¿Por qué? Porque en el fondo la cantidad baja principalmente debido a que no hay tantos casos sospechosos como al principio de la cuarentena. Al principio de la cuarentena estábamos recibiendo el 80% de las consultas en la urgencia eran por casos sospechosos de COVID-19, versus ahora que bajó la cantidad, si bien todavía hay un volumen importante de consultas que son por sospecha, ha bajado en comparación a cuando partió la cuarentena. Como medida de disminución de la movilidad, obviamente sí ha servido, se están viendo ahora recién los efectos. Al principio, durante las primeras 2 o 3 semanas, prácticamente no vimos ningún tipo de efecto de cuarentena, teníamos una constante. Pero es muy importante que la cuarentena tuvo un impacto real. Ya debemos considerar que la curva de contagio era una curva que iba en constante crecimiento, en el fondo tenía el comportamiento ascendente, ¿ya? Si uno va a la página del visor territorial de cómo ha sido el comportamiento en la comuna, tenemos que considerar que siempre hemos tenido olitas pequeñas, ¿cierto? Y una ola gigante que apareció desde el mes de febrero, del 18 de febrero empezó a ascender, y que después se estabilizó y que tuvo un constante, o sea, nos siguió aumentando. Ese fue un efecto de la cuarentena. Si no hubiésemos hecho cuarentena, probablemente hubiese ascendido y hubiésemos tenido más de 100 casos activos al mismo tiempo. Versus lo que es el efecto que produjo la cuarentena, que fue una estabilización. O sea, una ola que subió, se estabilizó, se mantuvo 2 o 3 semanas estable y ahora recién, después de un mes casi, está bajando esta ola. Ya actualmente tenemos una disminución importante de casos activos en comparación a hace un mes atrás, que básicamente tuvimos más de 90 casos activos y ahora ya estamos cercanos a los 40 casos activos. Bueno, la trazabilidad es una estrategia que se realiza centralizada, en el fondo depende principalmente de la Seremi de Salud y que los hospitales y la APS ha colaborado ya en su rol de DTA, que se llama de testeo, trazabilidad y aislamiento. En el caso del Hospital de Pichilemu tenemos un equipo multidisciplinario que está a cargo, basado principalmente en 2 enfermeras que son las encargadas de este equipo. También apoya personal de clínico, ¿cierto? Matrones, apoyan TENS, apoyan kinesiólogos, o sea, es un equipo multidisciplinario porque es muy difícil en el fondo poder a todas las personas notificarlas diariamente. En el caso de Pichilemu tenemos unos buenos índices de trazabilidad, se hace la notificación antes de 48 horas, desde que llegue el resultado, se hacen los respectivos aislamientos, se aísla a la gente que tenemos que aislar, ¿cierto? Y es un tremendo trabajo que ha hecho el equipo de trazabilidad que en el fondo genera como consecuencia que disminuyan los casos en la comuna. Bueno, nuestra comuna se ha caracterizado por tener un proceso de vacunación bastante exitoso. La estrategia que utilizamos como hospital fue bastante buena en el fondo, a través de un llamado telefónico previo, ¿cierto?, con el objetivo de evitar estas aglomeraciones.
y que a pesar de todo que hemos hecho, ¿cierto?, esta forma de organizarnos, que ha sido también un ejemplo para varias comunas de la región, llevamos más de 16.000 dosis administradas hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, más del 60% de la población objetivo. Muy importante en total, me refiero, no considerando las 2 dosis. En total tenemos más de 6.000 personas ya con su segunda dosis de vacuna, por lo cual por lo menos ya tenemos un tercio de la población ya con segunda dosis, o sea, de la totalidad de la población de Pichilemu me refiero, ya con su segunda dosis, lo cual es en el fondo un proceso muy exitoso para nuestra comuna. COVID tiene un comportamiento bastante variado, ¿ya? Puede ser desde un paciente asintomático, o sea que básicamente hasta un 20% del total de pacientes contagiados pueden ser asintomáticos, hasta pacientes graves que requieren hospitalización en cama UCI o cuidados intensivos con ventilación mecánica. Esto varía mucho en base a cómo se comporta el coronavirus en cada organismo, ¿ya? En este caso podemos tener pacientes que en primera instancia, ¿cierto?, en la primera consulta, que es cuando recién empiezan con los síntomas, son derivados a su domicilio, ya, porque en el fondo no tienen ningún síntoma de gravedad en la gran mayoría de los casos. Hay pacientes que igual desde el principio evolucionan graves. En la gran mayoría de los casos presentan solamente síntomas, dolor de cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, que en el fondo son síntomas gripales que se pueden hacer o tratar en la casa. Y muchas veces, sobre todo entre el 7º y 9º día, hay personas que presentan complicaciones que ahí obviamente dentro de las indicaciones que uno como médico da es el control SOS, ¿cierto? Asistir nuevamente en caso de que presente el principal signo de alarma, que es dificultad respiratoria. O sea, si una persona presenta dificultad respiratoria, sí o sí tiene que venir al hospital. ¿Mediante qué medio? Una puede ser que en el fondo venga solo, ¿cierto?, por sus medios, y otra alternativa es el rescate, que es lo que hacemos la gran mayoría de las veces, rescate a su domicilio en ambulancia, ¿ya?, si el paciente lo solicita, o llamando al 131, ¿cierto?, que es el número del SAMU, donde el paciente es evaluado en su domicilio y es traído al hospital para evaluación médica, toma de radiografía de tórax, exámenes de laboratorio, evaluación clínica en general, y dependiendo de la condición del paciente, ahí se determina si el paciente queda hospitalizado acá, en una cama básica, si queda hospitalizado acá en una cama media, ya con cuidados mucho más complejos, o si el paciente está ya grave, o sea, que está desaturando, que a pesar de todas las intervenciones que uno como médico haga acá, o sea, que administra medicamentos corticoides, oxigenoterapia, alto flujo, y a pesar de todo esto, el paciente todavía no está en buenas condiciones, ahí es lo que uno decide el traslado, donde la gran mayoría de los pacientes que hemos trasladado o han terminado en una cama UTI o un porcentaje importante en cama UCI conectado a ventilación mecánica. Le doy un mensaje principalmente a mantenernos con el cuidado, ¿cierto? Todos sabemos cuáles son las medidas de cuidado, que es el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla. Hasta el momento los servicios clínicos del Hospital de Pichilemu y del Servicio de Salud O'Higgins no han sufrido un colapso, ¿ya? Si bien hemos trabajado de forma intensa, se han ampliado de forma muy importante la cantidad de camas UCI en la región, darle la tranquilidad a los pacientes que en el fondo, si presentan sintomatología, pueden consultar, no hay ningún problema, se tiene que tomar la PCR. Si un paciente requiere hospitalización, hay disponibilidad de cama en la región en el fondo para poder hospitalizar a ese paciente. Si, por ejemplo, por X motivo, nuestro hospital ya no cuenta con cama, se gestiona en red y en el fondo siempre va a haber una cama disponible para aquel paciente que lo necesite. Lo mismo pasa con los pacientes graves. Hay que considerar que si un paciente grave está con requerimientos de cama UCI, se gestiona en red, que trabaja de una forma muy articulada, ¿ya? Y yo soy testigo de aquello. Se gestiona en el fondo de hacia dónde es trasladado el paciente, donde haya disponibilidad de cama, ¿cierto? Porque hasta el momento, como digo, no hemos sufrido un colapso del sistema sanitario. Muy importante que la vacuna produce efecto, o sea, hemos visto en el último tiempo que hemos disminuido la cantidad de pacientes graves en los rangos etarios que llevan más de 2 semanas desde la segunda dosis, ¿ya? Hay que considerar que, según un estudio que salió durante esta semana de la Universidad de Chile, las vacunas en general han tenido una efectividad de un 53% en nuestro país, o sea, disminuyó un 53% la cantidad de población contagiada, mayores a, sobre todo la población que lleva más de 15 días desde la segunda dosis, ¿ya? Y la población grave que estamos teniendo ahora es población que en el fondo todavía no tiene su segunda dosis o población que no ha sido vacunada, población más joven, ¿ya?
Por eso es importante que hasta el momento, a pesar de todo lo que está pasando, en el fondo como sistema de salud, hemos podido responder favorablemente a pesar de toda la demanda que tenemos.